sí, chicos, los voy a hacer pasar de un estado de alegría pura a un estado de tristeza absoluta, porque vamos a pasar momentos muy lindos entre Rintaro y Kaoruko, mientras que momentos muy complicados y tensos entre Subaru y Saku. Pero bueno, no nos adelantemos, si quieren saber realmente qué es lo que sucedió, pues quédense a ver este video. Mi nombre es Lish y sin nada más por añadir, comencemos de una vez con la narración. Y así comenzó el festival deportivo. Vimos a los chicos ganar uno de los partidos gracias a Rintaro, el cual anotó los últimos 3 puntos. Mientras tomó un descanso, Usami se acercó para preguntar cuándo sería la final, a lo que Rintaro respondió que alrededor de la 1:30, ya que iban intercalándose en partidos, debido a que esta vez había 2 actividades diferentes, el básquetbol y los quemados, y en esa competencia participaban Hayato y Saku, quienes lograron derrotar también al equipo rival, lo cual alegró mucho a Usami, ya que gracias a esos 2 eventos los descansos eran mucho más cortos, pero por supuesto había una mejor motivación. El profesor Tsuka les había prometido que si ganaban ambos encuentros, el juego de quemados de 22 personas y el de básquetbol de 8, les regalaría 2 bebidas y un helado a cada uno. Aquello motivó aún más a Usami, sobre todo después de la derrota del año pasado, y así al terminar el juego, Saku y Hayato invitaron a los dos al salón, pues había comenzado el receso y tenían que comer algo. Allí observaron a Rintaro quitándose el vendaje de las manos, lo cual preocupó un tanto al grupo, pero él explicó que se lo pondría de nuevo, ya que para él era muy importante mantener la sensibilidad de las yemas de los dedos por su pasión por la pastelería. Esa confesión los hizo sonreír y animarlo, prometiéndole que le comprarían un pastel ahora que sabían que su objetivo era ser pastelero. Sin embargo, en ese momento se toparon con el grupo rival de la final. Como era de esperarse, Usami, el más explosivo, terminó discutiendo con ellos, quienes buscaban una confrontación. La tensión aumentaba a cada segundo, sobre todo porque se enfrentarían en la final en ambos eventos, y Usami por supuesto no estaba dispuesto a dejarse vencer, y la situación empeoró cuando el tercer grupo mencionó que habían estado haciendo apuestas sobre qué equipo ganaría. Incluso los demás que ya habían sido eliminados estaban uniéndose a las apuestas, lo cual encendió aún más los ánimos. Fue entonces cuando apareció la profesora Miwa, quien se encargó de separar a los chicos, advirtiéndoles que no podían hacer disturbios en el pasillo, pero sus palabras tenían una doble intención, ya que con una sonrisa ladina comentó que este tipo de enfrentamientos saben mejor cuando ya se ha ganado, lo cual aumentó la emoción de su grupo y las ganas de luchar de todos los estudiantes. Aún así, Rintaro pensó para sí mismo que ella era una gran profesora, recordando una de sus conversaciones pasadas. Poco después, la profesora Miwa llegó a la sala de profesores junto al profesor Tsuka, en donde cayó al suelo abatida, debido a que mientras el grupo de Tsuka estaba motivado por la promesa de las bebidas, la clase de Miwa estaba molesta, ya que el año anterior habían ganado pero no recibieron ninguna clase de premio. Es por eso que exigieron que esta vez, si lograban coronarse como campeones, ella también les daría algo. Presionada, Miwa terminó prometiendo que si ganaban en ambas competencias, no tendrían clases y celebrarían con una fiesta de pizza, aunque lamentablemente no pensó en eso antes, ya que era muy costoso, pero la sola idea de ver la sonrisa entusiasta de sus estudiantes la hizo aceptar el costo, convencida de que ese esfuerzo valía la pena. Justo entonces llegó uno de los profesores a llamarlos. Sus grupos se enfrentarían en el gimnasio. Miwa, con una sonrisa confiada, le dijo a Tsuka que su clase no perdería, a lo que él respondió aceptando la competencia como algo amistoso. Con una sonrisa observó a sus alumnos esforzarse y feliz de que se divirtieran hasta saciar sus corazones. Pero este no es el único grupo de maestros del cual debemos de preocuparnos, ya que se nos lleva a la sala de maestros de la escuela Kikyo, donde Kaoruko fue llamada para hablar sobre la encuesta de carreras. Ella aún no había decidido qué camino tomar, aunque aún tenía tiempo, pero la profesora Toki le dijo que debía de pensarlo bien, aconsejándole que se apuntara a una institución de alto nivel académico, ya que eso le abriría oportunidades y reduciría las dificultades de elegir más adelante, recordándole que en 6 meses se repartiría una nueva encuesta de carreras, y para ese entonces ya tendría que haber tomado una decisión más clara. Kaoruko sonrió y agradeció sus palabras, y así, al concluir el festival deportivo, llegamos a junio. Rintaro y Kaoruko disfrutaban de una cita. Él le mostraba videos del festival mientras ella los miraba con entusiasmo, preguntándole si habían ganado, recordando que Usami mencionó el año pasado que quedaron en segundo lugar. Rintaro le explicó que lamentablemente en el básquetbol él y Usami perdieron en último momento. Sin embargo, en el juego de quemados, Saku y Hayato lograron la victoria, gracias a que Hayato se tomó el encuentro muy en serio. Kaoruko se sorprendió un poco, ya que Hayato a veces podía ser muy aterrador, entendiendo que cuando algo importante estaba en juego se volvía implacable. Aunque aún así todos se divirtieron. Rintaro le contó que como no ganaron ambos partidos, el profesor Tsuka solo les dio un jugo, en lugar del jugo y el helado que les había prometido. Kaoruko entonces recordó que ese mismo profesor les había dado clases en segundo año, algo que la hizo sonreír, proponiendo entonces que como Rintaro no recibió el premio completo, ella se encargaría de completar su recompensa. Acercó su helado y le dijo a Rintaro que lo compartiría con él como premio. Nervioso y sonrojado, Rintaro aceptó, y probó así el helado de Kaoruko. La cita entonces continuó hasta llegar a un jardín, donde admiraron las hortensias. Kaoruko había querido visitar
visitar ese parque desde hace mucho, y Rintaro entonces se detuvo para tomar una fotografía de las flores, sorprendiendo a Kaoruko ya que él no solía hacerlo. Él le explicó que lo hizo porque la imagen podría inspirarle para hacer un pastel, lo cual la conmovió, pues también notó en las fotos del festival deportivo que Rintaro se había vendado los dedos para no lastimarse. Él confirmó que lo hacía para no perder tiempo valioso que podía dedicar para mejorar en la pastelería, aunque eso le causara problemas al tener que evitar trabajos pesados. Kaoruko se sorprendió al ver lo decidido que era Rintaro respecto a su futuro, mientras que ella aún no sabía qué camino seguir. Con una sonrisa amarga comentó que debía de ser genial tener tan clara su meta. Eso dejó pensativo a Rintaro, pero antes de que pudiera responder, Kaoruko cambió de tema sugiriendo ir a otro lugar. Caminaron apenas unos pasos y Rintaro, con una sonrisa amable, le preguntó si ya había decidido qué hacer en el futuro. Kaoruko dudó, pero le dijo que pensaba ir a la universidad, aunque no sabía qué facultad de elegir. Él le comentó que en otra ocasión mencionó que todavía no tenía un sueño definido. Ella, tras vacilar, admitió que seguía sin decidirse. Rintaro entonces, con una sonrisa comprensiva, se disculpó por cuestionarla, diciéndole que ahora podían seguir adelante. Esto dejó impactada a Kaoruko, ya que para ella era obvio que Rintaro sabía que estaba mintiendo, pensando en que él era muy amable por no insistirle. Sin embargo, ya no podía seguir ocultando todo esto. Tomó la mano de Rintaro y con el corazón en la garganta le dijo: "Lo siento, acabo de mentirte. Yo sí tengo un sueño. Siempre he querido ser obstetra ginecóloga". El recuerdo entonces la llevó a aquel día en que nació su hermano. Cuando tomó su dedo con sus pequeñas manos, la calidez y la felicidad que llenaron la habitación quedaron grabadas en su corazón. Y así vemos a Rintaro y Kaoruko estar sentados divisando el mar. Entre ellos se extiende un silencio tranquilo, mientras él recuerda las palabras que ella le confesó, su sueño de convertirse en obstetra ginecóloga. Una familia pasa entonces cerca y la niña lo saluda. Kaoruko le responde con una sonrisa. Entonces Rintaro le pregunta si le gustan los niños, recordando que en el acuario también había sido muy amable con la pequeña que se había perdido. Kaoruko asiente y admite que sí, le encantan los niños. Él le pregunta si este sueño del cual le contó lo había comentado con alguien más. Ella le responde que no, ni con sus padres, ni con su hermano, ni siquiera con sus amigas. Era la primera vez que lo decía en voz alta. Rintaro, sorprendido, le da las gracias por confiar en él y compartir algo tan importante. Kaoruko sonríe y le comenta que lo que más le asombra es que él ya lo hubiera notado, pues resulta difícil ocultarle algo. Entonces le cuenta uno de sus recuerdos más importantes. Cuando nació su hermano Kousuke, ella y su padre fueron al hospital. Al verlo por primera vez, no pudo resistirse y acarició suavemente su mejilla. Sus padres sonrieron y eso la hizo inmensamente feliz. Luego el pequeño tomó su dedo con su diminuta mano y en ese instante, aún siendo niña, experimentó una alegría que nunca olvidó. Desde entonces pensó mucho en aquel momento y en primaria descubrió la profesión de obstetra ginecóloga, entendiendo que ese era un trabajo capaz de crear esa misma calidez que sintió en aquel día. Le pareció el trabajo más maravilloso de todos, y cuanto más reflexionaba sobre su futuro, más crecía en su interior el deseo de seguir esa carrera. Para ella, los doctores eran personas realmente increíbles. Rintaro se sorprende de la expresión bondadosa que Kaoruko puso en ese momento, y le preguntó si ella pensaba seguir ese sueño. Kaoruko respondió que aún no estaba segura porque, aunque quisiera, la matrícula de esa facultad era muy costosa, reconociendo que entrar a Kikyo en primer lugar fue un deseo egoísta suyo, y no quiere causarle más problemas económicos a sus padres. Rintaro le recuerda que ella saca muy buenas notas y puede obtener una universidad con becas. Kaoruko le dice que lo sabe, ella ha investigado muy bien al respecto y sabe que podría conseguirlo. Por eso admite que todo lo que había dicho antes eran simples excusas. Eso sorprende a Rintaro. Entonces Kaoruko le cuenta que cuando estaba en tercero de secundaria fue cuando su madre se desmayó por primera vez. Pensó inevitablemente en lo peor y comprendió algo. Un doctor debe de estar preparado para lidiar con escenarios traumáticos todo el tiempo. Desde entonces soñar con ser doctora se volvió mucho más difícil. Y es que todos dicen lo mismo, el que ella es feliz, alegre y fuerte, pero la realidad es distinta. Lo aparenta por las personas que la rodean, porque se alegran al verla así. Gracias a ellos puede seguir esforzándose en verdad, pero ella no es fuerte y siempre está muy asustada. Entonces pone su cara sobre sus rodillas y comienza a llorar. Rintaro toma su mano y la hace mirarlo, y con una sonrisa reconfortante le dice claramente: "Kaoruko, escucha bien lo que voy a decirte, ¿ok? Al oír tus palabras solo pensé en una cosa. Dijiste que eran excusas y que estabas asustada, pero para mí eres realmente increíble". Ella niega con la cabeza insistiendo en que es una persona cobarde y que trata de escapar. Rintaro la interrumpe. ¿Cobarde? ¿Cuándo ha sido eso? No hay nada de malo en sentir miedo. Yo no tengo la inteligencia suficiente para aspirar a ser doctor. Ese es un mundo desconocido para mí, por lo que nunca lo había pensado. Pero al escucharte entendí lo espantoso que puede ser ese trabajo, porque los doctores tienen en sus
tus manos las vidas de las personas. Es algo increíble que no debe de tomarse a la ligera. Por supuesto que vas a sentir miedo, y ese miedo te hará pensar que eres cobarde, pero aún así, sé que sigues deseando recorrer ese camino, ¿verdad? Sé que tu deseo de ser obstetra ginecóloga nunca se apagó. Todo este tiempo te has culpado por lo malo que ocurre, pero eso es porque tú eres una persona amable. Te preocupas por todos, aunque seas dura contigo misma. Entiendes muy bien la responsabilidad que tiene detrás ser doctor, y por eso piensas que debes de velar por el bienestar de los demás. Esa forma de pensar es realmente increíble y te respeto sinceramente por eso. Kaoruko, al borde de las lágrimas, desvía la mirada conmovida. Rintaro, como si rompiera la tensión, le pregunta de pronto qué pastel le gusta más. Ella, sorprendida por la pregunta en ese momento, empieza a mencionar todos los tipos de pasteles, aclarando que mientras no sean demasiado dulces, la verdad todos están bien. Eso hace reír a Rintaro y Kaoruko, algo avergonzada, le recuerda que él fue quien preguntó. Entonces él le responde con una sonrisa. Te prometo que prepararé todos esos pasteles para ti. Cuando te sientas cansada o las cosas no salgan bien, te haré cualquier cosa que quieras. Luego le explica que él no puede decidir por ella su futuro, y por supuesto no es algo que deba hacer, pero mientras ella tenga algo que realmente desee, él va a apoyarla sin importar cuál sea el camino. Incluso si no llega a ser doctora, confía en que podrá salir adelante. Él estará a su lado escuchándola cuando lo necesite y preparándole todos los pasteles que quiera, preguntándole si recuerda lo que dijo antes. Ella lo salvó, y es por eso que ahora él será quien la proteja. De ahora en adelante, la apoyará con todo lo que tenga. Esas palabras dejan a Kaoruko boquiabierta, pero le responde que él ya la ha ayudado demasiado, más de lo que merece. Rintaro sonríe y replica que entonces la apoyará aún más. ¿Sabes, Kaoruko? Si hay algo que amo en toda mi vida es verte sonreír. Quiero que sigas sonriendo siempre. Haré todo lo posible para que esa sonrisa no desaparezca. Después de todo, eso es lo que me corresponde como tu novio. Mientras lo dice, estira suavemente las mejillas de Kaoruko con sus dedos. Ella, sorprendida, lo detiene, pero enseguida hace lo mismo con él, provocando una sonrisa, diciéndole que eso es lo que merece, además de agradecerle por haberla escuchado y confesando que ya se siente mejor. Luego le advierte que deben de irse de la playa o terminarán resfriados. Él asiente y comienza a caminar, pero Kaoruko se detiene un instante y con una voz firme le dice: te amo mucho. Y es que en su corazón piensa que estar con él se siente tan cálido como aquel día en que nació su hermano. Rintaro es la razón por la que sigue adelante, la razón de su sonrisa. Es afortunada de tenerlo a su lado, porque sabe que con él podrá dar todo de sí misma. Conmovida, corre hacia él aferrándose a su brazo. Al día siguiente, Rintaro ya se encontraba trabajando en la pastelería, aunque no podía dejar de pensar en lo que le había dicho a Kaoruko. Se preguntó si realmente había sido lo correcto, pero lo único que tenía claro era que quería apoyarla en todo lo posible, ya que sabía que al hacerlo, él también podría dar lo mejor de sí mismo. Con ese pensamiento, su descanso terminó y regresó a la cocina. Mientras tanto, en la casa de los Waguri, Kaoruko llevaba horas estudiando, enfocada en los temas de la facultad de obstetricia y ginecología. Sin embargo, no lograba apartar su mente de lo ocurrido con Rintaro el día anterior. Ese recuerdo la hacía sonreír y al mismo tiempo le daba valor. También pensaba en aquella Navidad en la que trabajó junto a todos en la pastelería, momento que le había dado la certeza de que todo estaría bien. Por eso había tomado su decisión y no pensaba arrepentirse. En la sala, sus padres disfrutaban algunos bocadillos. Cuando entonces Kaoruko llegó, preguntó por su hermano pequeño y ellos le respondieron que se había ido a jugar con sus amigos. Entonces, con seriedad les pidió hablar. Se sentaron a la mesa y con firmeza les confesó que quería seguir la carrera de medicina, con la meta de convertirse en obstetra ginecóloga. Les explicó que lo había pensado desde hacía tiempo y que aunque no estaba segura de la universidad, ya había investigado algunas opciones nacionales y programas de becas. Reconocía que su decisión podía causarles dificultades, pero les rogaba que por favor entendieran que ese era su sueño. Por un instante reinó el silencio, hasta que su padre lo rompió con una carcajada. Con nostalgia recordó aquella vez que Kaoruko llegó con un panfleto de Kikyo y declaró con convicción que tomaría el examen de ingreso, incluso aceptando que si no conseguía una beca tendría que renunciar. Aún así siguió un camino difícil y contra todo pronóstico lo logró, dejando a sus padres sin palabras. Por eso Yosuke le dijo que lo único que deseaba era que su hija persiguiera sus sueños, porque no había nada que lo hiciera más feliz como padre. Kaoruko preguntó entonces si estaba bien que estudiara medicina. Sus padres respondieron sin dudar que sí. Ella, aliviada, les agradeció, prometiéndoles esforzarse aunque sabía que serían 6 años de sacrificio. Su padre la interrumpió, asegurándole que en ningún momento debía de preocuparse si se volvía una carga, porque para ellos nunca lo sería. Explicó que aunque no eran una familia adinerada, siempre habían estado decididos a apoyar a sus hijos en cualquier camino que eligieran, y lo único que dependía de ella era su esfuerzo, pero por supuesto de eso no tenía dudas. Tomando una galleta, su padre le dijo que a partir
de ahora trabajarían juntos muy duro y esperaba que la futura obstetra cumpliera su sueño. Entonces Fuko, viendo el lindo ambiente, se levantó con ganas de ver las fotos de sus hijos cuando eran bebés, proponiéndoles a ambos ver las fotos del álbum. Y así la familia se reunió, hasta que Kousuke llegó y arrebató una foto suya de su madre provocando risas. Kaoruko entonces recordó el nacimiento de su hermano, y al reír sintió la felicidad de haber sido completamente sincera con ellos. Días después, en el receso de la escuela Kikyo, las chicas almorzaban dentro del comedor por el intenso calor. Conversaron sobre la siguiente clase, pero de pronto surgió el tema de la encuesta de la selección de carreras, el cual entregarían pronto. Se notaba lo distinto que sería ahora en comparación con el semestre anterior. Shisa fue la primera en hablar, ya que ella quería entrar a la escuela de música para convertirse en chelista, su gran sueño. Suzuka, por otro lado, contó que había cambiado su decisión a última hora. Aunque le gustaba la pintura al óleo, eligió arquitectura porque desde pequeña le atraían los edificios, y al explorar ese mundo en el ámbito laboral, descubrió que ahí estaba su camino. Y así Ayumi terminó confesando que había dudado entre aspirar o no a una universidad de alto nivel, algo que preocupó a su familia, pero finalmente decidió intentarlo una vez más, algo por lo que Kaoruko la apoyó con una gran sonrisa, y eso sin duda animó a Ayumi. Fue entonces cuando Madoka le preguntó directamente a Kaoruko qué es lo que había decidido ella, debido a que la profesora Toki la había llamado recientemente para hablar acerca del tema, ya que Kaoruko no había tomado una decisión en la primera vez que dieron la encuesta, y así con valor ella finalmente les compartió su decisión. Pero ellas no eran las únicas personas importantes a las que Kaoruko tenía que decirles, por lo que más tarde en la casa de Usami los chicos se reunieron para estudiar y también se enteraron de la decisión de Kaoruko. Todos se sorprendieron aunque la apoyaron sin dudar. Ella les explicó que lo había decidido hacía poco, aunque Subaru no se mostró impresionada como si ya lo intuyera. Rintaro, por otro lado, recordó una llamada reciente que tuvo con Kaoruko, contándole que sus padres la apoyaban en su meta de estudiar ginecología, y por supuesto sonrió al oírla agradecerle por haberla motivado. Regresando a la conversación, Madoka y Subaru comentaron que las chicas también habían reaccionado con sorpresa, hasta atragantándose de la impresión, lo cual hizo reír a todos. Kaoruko, con una risa suave, confesó que el apoyo de todas la había hecho muy feliz. Entonces Usami, sabiendo que estaban hablando sobre ese tema, le preguntó a Madoka qué es lo que ella pensaba, debido a que recordaba que ella ya había decidido estudiar. Esta respondió que sí, aunque no tenía un sueño definido, debido a que prefería entrar a la universidad y tomarse el tiempo para descubrirlo, quizá incluso volverse gamer. Todos bromearon sobre lo bien que se le daría eso, recordando a Madoka matando zombies. Entonces, cuando le preguntaron a Subaru, esta dijo que ya lo había decidido, entraría a la Universidad T y por eso había presentado el examen de simulacro, también comentando que Hayato pronto presentaría su examen para la policía en septiembre, y Saku, por supuesto, quizá iría a la Universidad T, pero para la sorpresa de todos, este confesó que aún no lo tenía claro, pero la más afectada debido a esa respuesta fue sin duda Subaru. Entonces Usami, con su energía habitual, comentó que parecía que ya todos habían decidido qué camino elegir, incluso Rintaro, quien había decidido ser pastelero, lo cual lo hizo reflexionar sobre lo increíbles que eran todos a su alrededor, ya que él no sabía ni siquiera si estudiar o trabajar, y eso lo hacía sentir extraño, algo con lo que todos estaban técnicamente de acuerdo, porque sí, tenía razón, él era el único que no había seleccionado una carrera. Y así el ambiente cambió de golpe, cuando un bullicio llegó desde la entrada. Era la familia de Usami. Sus hermanos menores irrumpieron en la habitación corriendo de un lado a otro y brincando alrededor de los invitados, saludando a cada uno con entusiasmo. Usami entonces los contuvo y se disculpó con sus amigos mientras presentaba a los gemelos, Sora y Mai. Sora se acercó a Rintaro para comentar que ahora ya tenía su cabello negro, mientras que Mai se aproximó a Kaoruko para decirle que su cabello estaba esponjoso y lindo. Y en ese momento la madre de Usami se acercó para disculparse por los chicos, explicando que no había podido detenerlos. Sin embargo, ellos le aseguraron que no debía de preocuparse, pues en realidad resultó ser un respiro agradable de sus estudios. Entonces la madre les explicó que había salido con los dos pequeños para distraerlos mientras los chicos estudiaban juntos, pero al olvidar su videojuego terminaron regresando por él. Al decirles que ya era hora de irse, los niños se entristecieron porque querían seguir jugando con los amigos de su hermano. Entonces Usami les ofreció acompañarlos a recoger lo que habían olvidado a su cuarto. Los pequeños se animaron de inmediato, uno se aferró a su pierna y el otro se colgó de sus hombros, mientras que él los acompañaba de mala gana. Hayato comentó que Usami siempre había sido así desde primer año, y Rintaro estuvo de acuerdo, recordando cómo en ese entonces cargaba a los pequeños en sus hombros como si fuera una atracción. La madre de Usami, al ver a las chicas presentes, se sorprendió, pues no esperaba visitas femeninas y pensó que debería de haber limpiado mejor la casa. Luego, con curiosidad y algo más, les preguntó a todos qué planeaban hacer después de la graduación. Ellos entonces respondieron que justamente habían hablado un poco respecto a eso. Madoka explicó que no tenía un objetivo definido, pero solo quería ir a la universidad. La madre, un tanto más seria, preguntó si su hijo no les había comentado nada sobre sus planes. Hayato respondió que sí habían hablado de eso, pero él mismo reconoció que no tenía nada particular en mente. Ella sonrió con incomodidad, admitiendo que su hijo no pensaba demasiado en esas cosas, y confesó que le sorprendía que chicos tan jóvenes ya tuvieran planeadas sus vidas. Rintaro recordó entonces cómo Usami había dicho algo similar.
similar, el hecho de que estaba rodeado de gente sorprendente. Pero un estruendo lo interrumpió. Los hermanos pequeños se peleaban por un juguete. Sota lo había tomado primero y salió corriendo, lo cual había molestado a Mai, aunque la verdad no importaba demasiado quién lo llevara. Y entonces Mai, molesta, lanzó una pelota para pegarle a Sora, pero esta terminó dirigiéndose hacia Kaoruko. Rintaro logró detenerla justo a tiempo, y la madre de Usami se disculpó de inmediato con ellos, preocupada por lo que podría haber pasado, mientras Mai observaba asustada la situación. Entonces Usami se acercó a ella y con una voz tranquila le preguntó qué pensaba que habría ocurrido si esa pelota le hubiera pegado a Kaoruko. Mai respondió que probablemente le hubiera dolido mucho y se sentiría feo. Entonces Usami le dijo que ya sabía qué es lo que debía de hacer. Mai se acercó a Kaoruko y le pidió perdón. Ella aceptó su disculpa acariciándole la cabeza y pidiéndole que tuviera más cuidado la próxima vez. Después Usami le dijo a Sora que él también debía de disculparse con Mai, algo que el chico aceptó pidiéndole perdón por haberle quitado el juguete. Mai también aceptó las disculpas y Usami felicitó a sus hermanos por disculparse con éxito, prometiendo jugar con ellos después, aunque reconoció que no era muy bueno con todo eso. Todos entonces sonrieron ante la escena. La madre de Usami volvió a disculparse y preguntó a Rintaro si realmente estaba bien. Él respondió que sí, pero añadió que antes de que llegaran habían estado hablando de sus planes a futuro. Explicó que aunque Usami decía sentirse rodeado de gente sorprendente, todos coincidían en que en realidad el más impresionante era él. Reconocieron que el hecho de que se llevaran tan bien probablemente era gracias a Usami, quien siempre iluminaba el lugar con su presencia, siendo directo y honesto, alguien que los impulsaba a seguir adelante. Todos comenzaron a decir cosas lindas sobre él y Hayato le pidió a Saku que también lo hiciera. Este, serio como siempre, dijo que Usami lo había salvado muchas veces. Así Rintaro añadió que era increíble y genial, alguien con la capacidad de unir a las personas sin importar dónde estuviera o qué circunstancias se enfrentara. Y aunque aún no tuviera pruebas de lo que haría en el futuro, estaba seguro de que lograría lo que se propusiera, aconsejándole a la madre de Usami que no se apresurara, pero que sí se preparara para cuando tomara una decisión. En ese momento, Usami se acercó para preguntar de qué hablaban. Le respondieron con sinceridad. Hablaban de lo increíble que era Usami, lo cual lo hizo sonrojar. Insistieron en que esa era una decisión unánime. Él era el mejor de todos. Usami, nervioso y tartamudeando, terminó abrazando a Rintaro, diciendo que si ellos lo afirmaban, entonces debía de ser cierto. Sus hermanos coincidieron y declararon que también lo querían mucho, provocando risas alegres entre todos. Aún así, en medio de ese ambiente alegre, Subaru no podía dejar de pensar en lo que Saku había mencionado antes. Él no iría a la Universidad T. La lluvia entonces comenzó a caer, y al final la madre de Usami y sus hijos tuvieron que quedarse un rato más, lo que la hizo disculparse por interrumpir sus estudios. Sin embargo, los chicos aseguraron que no había problema y que incluso había sido agradable. Cuando la lluvia cesó y se despidieron, Subaru y Kaoruko animaron a Mai para que se esforzara en su próximo examen, mientras Madoka, Rintaro y Hayato prometieron volver a jugar videojuegos con Sora. Usami agradeció a Saku por enseñarle, decidido a que no reprobaría esta vez, ya que Saku se lo había tomado como un reto personal. Entonces la madre de Usami los observó marcharse, viendo a su hijo sonreír con entusiasmo. Pensó en cómo sus amigos podían decir cosas tan bonitas de él, mientras ella era quien más dudaba de su hijo. Y es que siempre se había preocupado mucho, mientras que su esposo confiaba en que su hijo estaría bien, convencido de que tenía buenos sentimientos. Y aunque ella no entendía qué tenía que ver eso con tener un buen futuro, tampoco tenía la paciencia para esperar en que todo iría bien, pero ahora comprendía que era cierto, decidida a confiar en sus hijos. Y por su parte, en el camino, Usami estaba radiante tras los elogios, mencionando que mientras estaban en la casa, terminó estudiando junto con su hermana Mai, aunque también porque Saku lo había amenazado, pero el hecho de que Mai se estuviera esforzando hizo que él también quisiera acompañarla. Además, necesitaba prepararse para los exámenes finales. Viendo que todos tenían tantas preocupaciones, Saku propuso estudiar juntos al día siguiente en la escuela, lo cual animó a todos. Usami admitió que eso era bastante impresionante, ya que él, en cambio, solía dejar las cosas con respecto al estudio en segundo plano, algo con lo que Madoka coincidió, lo que hizo que Hayato señalara que Usami y Madoka eran muy parecidos, siempre animados y llenos de energía, como si hubiera dos Usamis en el grupo. Ella, riendo, lo negó, asegurando que no eran iguales, solo que ella tenía una personalidad directa. Y así, mientras conversaban, Rintaro notó que Subaru miraba fijamente a Saku. Se acercó a ella y le sugirió que le preguntara directamente, aunque ella le dio vergüenza hacerlo frente a todos. Entonces Rintaro, comprendiendo la situación, distrajo al grupo para darle espacio. Con algo de nerviosismo, Subaru tomó el valor y le preguntó a Saku qué universidad pensaba elegir. Él le respondió que aún no lo tenía decidido. Ella entonces recordó que en el examen de simulacro le había dicho lo mismo, pero al reconciliarse con Hidaka, pensó que quizá él ingresaría a la Universidad T, y la verdad es que ya se había hecho a la idea. Saku se sorprendió y al notar la expresión contenida de Subaru, le preguntó si realmente estaba preocupada por él. Con timidez, ella admitió que sí. Entonces este sonrió amablemente, agradeciéndole y asegurándole que no debía de preocuparse, pues encontraría la manera de solucionar sus problemas. El semáforo se puso en verde y Saku comenzó a cruzar, preguntándole a Subaru si también avanzaría. Esta respondió que sí, aunque se quedó unos pasos atrás, mirando la distancia que había entre ambos, dándose cuenta de que aunque le podía alegrar que Saku eligiera un camino sin remordimientos
juntos y eso era lo que principalmente la hacía feliz, había algo dentro de ella que dolía al pensar en que ellos no estarían juntos. Y así es como regresamos a la escuela. Solo queda una semana para los exámenes finales del primer semestre de los estudiantes de tercer año y todos comienzan a rodear a Saku pidiéndole por favor que los enseñe. Él intenta escapar de esos zombies, reprochándoles que se lo buscaron ellos mismos al no poner atención en todo el año. Rintaro y los demás observaron sorprendidos, pues a este ritmo parece que van a devorarlo, aunque saben que al final él terminará ayudándolos. Entonces nos explican que las cosas llegaron a este punto porque ya estaban desesperados por ponerse al día en el último momento. Y justo entonces Saku llega molesto, se sienta junto a ellos y comenta que sus chicos van a terminar rompiéndole la cabeza. Y es que cuando intenta explicarle a uno, de inmediato otro tiene otra duda, obligándolo a cambiar su enfoque constantemente. Es algo muy complicado y arruina su atención. Los demás entonces, al notar su molestia, recuerdan que solía ponerse así al enseñarle a Usami, aunque últimamente se ve más tranquilo. Hayato entonces sonríe y dice que en realidad cree que estarán bien, ya que Saku lo tiene casi dominado. Justo entonces lo llaman otra vez. Él se levanta y le dice a sus tres amigos que si ellos también tienen alguna duda, no duden en preguntarle. Algo que lo sorprende, notando que Saku ha cambiado bastante. Antes parecía enseñarles solo por obligación, pero ahora no parece molestarse tanto. Incluso Hayato bromea diciendo que quizás se compadeció de ellos por ser tan patéticos. Aún así se preguntan qué universidad elegirá, convencidos de que les irá bien donde sea que vaya, esperando que tome la decisión correcta. En ese momento, Rintaro recuerda la conversación que tuvo con Subaru en la casa de Usami, ya que mientras todos jugaban videojuegos o estudiaban, él fue al baño y terminó encontrándose con ella. Pensó que quizá necesitaba algo y Subaru le explicó que aprovechó el hecho de que él se alejó para que pudieran hablar solos por un momento, y con algo de nerviosismo finalmente le agradeció por ayudar a Kaoruko. Le confesó que la noche siguiente, al día en donde ellos conversaron, Kaoruko le confesó su sueño de entrar a la escuela de medicina, y es que fue gracias a él que encontró el último empujón que necesitaba para decidirse. Subaru siempre había sospechado que Kaoruko tenía algo en mente, aunque nunca lo decía con certeza, recordando que de niñas una vez la sorprendió leyendo un libro con respecto a ese trabajo, y pensó que quizá ella quería dedicarse a eso en el futuro, pero la verdad es que nunca se atrevió a preguntarle. Por eso le sorprendió cuando se lo confesó a Rintaro primero, admitiendo sentirse un poco celosa, aunque enseguida aclaró que solo estaba bromeando. En realidad estaba muy feliz al recordar la sonrisa de Kaoruko, y le dijo a Rintaro que le alegraba que alguien como él fuera su novio, lo cual puso muy nervioso al chico. Pero entonces Rintaro le preguntó si solamente era eso lo que quería decirle, ya que parecía que faltaba algo más, lo cual puso nerviosa a Subaru, pero finalmente comenzó a hablar, ya que sí, también quería hablarle sobre el futuro de Saku. A Rintaro le sorprendió, pues en lugar de preguntarle directamente a Kaoruko, parecía esforzarse por aprender más sobre Saku, recordando que sí, ambos se habían vuelto más cercanos desde el examen de simulacro, y aunque sabe que no debería de ser posible, no puede evitar pensarlo. Quizá ellos se están acercando de una manera distinta. Justo en ese instante, la voz de Usami lo saca de sus pensamientos, y así comenzamos el examen del primer trimestre. Todos se concentran en responder como podían. Rintaro, mientras tanto, no pudo evitar mirar hacia el otro lado de la escuela, encontrándonos así con las chicas de Kikyo, quienes también están pasando sus pruebas con gran seriedad. Y así finalmente los exámenes terminaron. Para celebrarlo, los chicos decidieron salir juntos, ya que quizá pronto no podrían verse tan seguido. Reunidos nuevamente, se prepararon para disfrutar su merecida recompensa, es decir, un viaje entre amigos en las vacaciones. Pero antes de continuar, vamos a regresar un tanto en el pasado, ya que sí, vayamos al examen de simulacro. Al subir al tren, Subaru estaba nerviosa, preguntándose cómo enfrentaría el examen real si ya se sentía así con tan solo una prueba. Justo entonces recordó que Saku también iba en ese tren. Lo buscó con la mirada y lo vio con unos audífonos puestos, preguntándose qué es lo que escucharía. Y en ese momento, él estaba conversando con Usami, quien había sacado su teléfono a escondidas del profesor Tsuka, pero rápidamente fue descubierto. Justo entonces, Subaru le envió un mensaje a Saku, preguntándole qué es lo que estaba escuchando. Sorprendido, la buscó con la mirada y le respondió que estaba escuchando J-pop normal, ya que su hermana lo escuchaba repetidamente hasta el punto de obsesionarlo también a él. Justo entonces a Saku le llegó otro mensaje, esta vez de Hayato, contándole la situación. Usami había sido sermoneado por el profesor hasta el punto de que Rintaro también terminó siendo regañado por rebote. Él rió por ello, enviándole un mensaje a Subaru contándole todo, algo que también la hizo reír. Y así, al llegar a la estación del examen de simulacro, Subaru intentó salir del tren, pero la multitud le dificultaba el paso, hasta que alguien, tomando su brazo, la empujó rápidamente hacia afuera. Esa persona era Saku. Ella intentó darle las gracias, pero él se alejó rápidamente, recordando que como era el día 25 no debían de ser vistos juntos. Subaru entonces pensó que hasta hace un momento habían compartido un momento agradable, y ahora resultaba realmente incómodo tener que ignorarse. Mientras que ella deseaba poder agradecerle, Saku simplemente se reprochaba por haber sido tan brusco. Y es así como volvemos al presente. Todos los chicos fueron al zoológico y se divirtieron observando a un panda rojo. Subaru intentó tomarle fotos aunque el animal no volteaba, y entonces los demás chicos animaron a Saku a acercarse para verlo mejor, pero este se negó hasta que Usami lo empujó diciéndole que mirara sus lindos ojos. Al hacerlo,
verlo, su expresión se relajó de repente, lo que provocó que Madoka y Usami se burlaran un poco de él. Y es que era evidente que el lugar le gustaría. Después de todo, él mismo fue quien propuso la idea. Es así que comienzan a debatir cuál sería la mejor forma de recorrer el zoológico. Saku dice que de todas maneras darán la vuelta completa, pero Hayato le tapa la boca rápidamente, proponiendo que continúen con su competencia. Usami y Madoka juegan piedra, papel o tijera para decidirse y finalmente Madoka gana, eligiendo ir a ver a los chimpancés. Sin embargo, lastimosamente para Madoka, estos no aparecen debido a que están durmiendo, y así continúan su recorrido, pasando por una tienda de regalos. Luego vemos a Rintaro tomarse una foto con una jirafa, y así continúan visitando distintos lugares. Incluso frente a un león les contagia los bostezos. Más adelante llegan al área de caricias, donde encuentran unos lindos cuyos. Kaoruko comenta que son adorables, algo con lo que Rintaro concuerda, y así terminan el recorrido, alcanzando a tiempo el tren para poder irse, el cual estaba bastante lleno. Afortunadamente logran encontrar algunos asientos. Los demás piden a Rintaro y Kaoruko que se sienten juntos, mientras que Subaru, al hallar un lugar, invita a Saku a sentarse a su lado. Él, algo nervioso, agradece y se acomoda junto a ella. Rintaro conversa tranquilamente con Kaoruko, hasta que nota que Subaru y Saku viajan juntos. Se da cuenta de que ambos parecen normales y concluye que quizás sus dudas eran simplemente pensamientos infundados, aunque algo que él no alcanza a notar es el sonrojo de Saku, ya que sí, quizás sus pensamientos no estaban tan equivocados. Es entonces que llegan a la estación y deciden ir a comer. Usami pregunta a Kaoruko por qué miraba su teléfono con tanta seriedad. Ella responde que como todos estaban durmiendo durante el viaje, aprovechó para estudiar inglés en una aplicación y estaba muy concentrada, lo cual hace que Hayato termine por preguntarle a Subaru si ella también usa ese tipo de aplicaciones, algo que Subaru admite que no hace, porque no es buena con la tecnología. Saku, por su parte, una vez que terminan de comer, se encarga de guiarlos, pues él lleva el mapa debido a que una vez Usami los perdió, así que no van a dejar que vuelva a dirigirlos. Finalmente llegan al santuario que Kaoruko quería visitar, dedicado a un dios del estudio. Estaban bastante emocionados, ya que este fue un recorrido magnífico, en donde cada uno eligió un lugar para visitar, y este era el de Kaoruko, y así, formando una línea recta, hacen todos dos reverencias, un aplauso y otra reverencia final. Rintaro entonces mira de reojo a Kaoruko, recordando cuánto estudiaba y pensando que sin importar el camino que ella elija, logrará sus metas, pidiendo así en silencio que todos sus amigos aprueben y sus esfuerzos sean recompensados. De esta manera llegamos a la última parada, es la playa, el mismo lugar que visitaron el año anterior. Subaru sonríe y Hayato recuerda que allí se hicieron amigos. Madoka se emociona al revivir esta historia, además de mencionar que fue donde ocurrió la confesión de Rintaro, aunque Usami la interrumpió. Este vuelve a disculparse cada vez que lo recuerdan, y Madoka responde que es maravilloso regresar a un sitio con tantos recuerdos, aunque todos coinciden en que este año también crearán hermosas memorias. Sin embargo, Rintaro nota que Saku está más serio de lo normal, ya que lo nota más preocupado, pero bueno, por el momento se distrae mirando a la distancia, ya que mientras los demás discuten dónde dejar sus cosas para ver los fuegos artificiales, él observa la playa y recuerda que fue allí donde confesó sus sentimientos. Entonces Kaoruko se le acerca y comenta que también pensaba eso, ya que ha pasado un año desde aquel día, admitiendo que en ese momento la tomó por sorpresa y se avergonzó, pero en realidad estaba inmensamente feliz. Fue la primera vez que su corazón latía tan fuerte. Hayato entonces los interrumpe, llamándolos para decidir dónde colocar las mochilas, pero antes de irse, Kaoruko mira a Rintaro directo a los ojos, preguntándole si está bien que algún día le haga más preguntas sobre cómo empezó a gustarle. Eso lo hace sonrojar rápidamente, lo que provoca una risa por parte de ella. Y así de pronto, cuando ya están con los demás, Usami arrastra a Rintaro hacia el mar para empezar a jugar, mientras Hayato se pregunta si acabarán echándose agua como el año pasado. Saku observa en silencio hasta que Usami también lo llama. Entonces Saku se quita los zapatos y se acerca al agua, y justo entonces Subaru le lanza una patada de agua en broma, diciéndole que esta es su venganza por lo del año pasado. Entre risas asegura que nunca lo olvidará. Saku entonces le responde que la vio rezar mucho en el santuario. Esta se disculpa por si los hizo esperar, pero Saku le dice que no tiene que disculparse por eso, puesto que ella siempre se esfuerza y seguramente Dios la observa, por lo que le haya pedido seguramente lo logrará. Subaru entonces le pregunta cómo está él con respecto a eso, insinuando su preocupación por la universidad. Saku le responde que aunque es un momento importante para ella y estaría bien solo pensar en sí misma, aún así se está preocupando por él. Ella es realmente amable. Subaru entonces admite que sí, quizá estaba preocupada por eso, pero más allá también estaba ilusionada con respecto a que fueran a la misma universidad, y admite que la decepcionó un poco la idea de no tenerlo cerca, ya que su presencia la tranquiliza. Aquellas palabras llegan directamente al corazón de Saku, lo cual por un momento rompe su fachada, y es que aunque le gusta, no se atreve a confesarlo, temiendo arruinar lo que tienen, y así finalmente con una sonrisa amarga le responde: bueno, gracias, me alegra escucharlo. Hayato y Madoka observan a lo lejos la situación, ya que sí alcanzaron a escucharlos, y Rintaro y Kaoruko también. Subaru por su parte piensa que algo no está bien, ya que Saku no sonríe y sin embargo se muestra diferente a lo habitual. Aún así él termina diciéndole que no tendrá problemas en la universidad,
realidad, y que incluso si ya no están juntos, ella encontrará a nuevas personas y encontrará un lugar al cual pertenecer, porque es una buena persona y sabe adaptarse. Y en ese preciso instante aparece Madoka para enseñarle a Subaru que su dobladillo de los pantalones se mojó, seguramente por las olas altas, y le sugiere ir a enjuagarse. Kaoruko también se acerca y entre ambas logran apartarla del lugar. Saku, por el contrario, se queda quieto en medio del agua, pensando en que no pudo sonreír como él quería y que probablemente terminó sorprendiéndola de mala manera, preguntándose qué demonios está haciendo en realidad. Es entonces cuando llegan Usami, Hayato y Rintaro, comentando que para las chicas no es fácil moverse en el mar, ya que siempre se termina mojando la ropa. Rintaro entonces le propone a Saku jugar juntos los tres mientras las chicas vuelven, algo que Hayato apoya con entusiasmo, aunque Usami no entiende por qué es que están actuando tan amables y la situación parece tensa. Pero entonces Saku sonríe y responde que él también tiene ánimos para tontear un rato, y así comienzan a lanzarse agua a patadas como el año pasado. Por otro lado, Madoka intenta quitar la arena y secar la ropa de Subaru, aunque en realidad lo hace como excusa mientras piensa cómo abordar lo que escucharon. Está convencida de que Saku siente algo por Subaru, lo sospechaba desde que supo que estudiaban juntos, pero se pregunta qué sentirá Subaru por su parte, quien técnicamente lo ve como un amigo, y es que por eso buscó la manera más rápida de sacarla de ahí, temiendo que el ambiente se volviera aún más peligroso. Aunque para su sorpresa, sin ningún preámbulo, Kaoruko rompe el silencio y le pregunta a Subaru: oye, ¿qué es lo que sientes por Natsuzawa? Madoka se sobresalta por lo directa que está siendo, pero Subaru contesta que él es un amigo importante. Entonces Kaoruko vuelve a insistirle: ¿está bien que le dijera que estar con él la tranquiliza? ¿Eso acaso también es algo que le diría a Usami, Hayato o Rintaro? Entonces toma la mano de Subaru y le habla con firmeza, recordándole lo mucho que sufrió en el pasado y dejando claro que no puede callar en este momento. Y así, dejándonos a las expectativas de esta conversación, los chicos regresan empapados tras haber estado jugando. Se reúnen todos ya listos, y Subaru y Saku no pueden evitar mirarse. Él le pregunta si sus pantalones ya están bien. Esta, sonriendo, le dice que sí, y que no es nada comparado al año pasado. Entonces, como ya está anocheciendo, deciden preparar los fuegos artificiales. Todos forman un círculo con bengalas y disfrutan de las luces. Subaru mira de reojo a Saku, recordando así la conversación con Kaoruko. Y así, a pesar de la seriedad del momento, el día pasa con tranquilidad y felicidad hasta llegado el anochecer, en donde vamos a la casa de los Hoshina. Vemos a Subaru dar vueltas en su cama, repasando lo divertido que fue ese día, pero también conmocionada por algo más. Mira su teléfono deteniéndose en las fotos, hasta que aparece una de Saku. Sus palabras resuenan en su mente: estar contigo me tranquiliza. Recuerda entonces la conversación con Kaoruko, quien le habló con seriedad, explicando que cuando dijo eso realmente la tomó por sorpresa, puesto que siempre tuvo problemas con los hombres, pero ahora confiaba en Rintaro y los demás. Eso fue un gran paso, y sin embargo lo que dijo a Saku refleja lo que realmente siente. Ella sabe todo lo que Subaru sufrió en el pasado y por eso le impacta su fuerza, pero debe de pensar bien qué significa lo que le dijo a Saku, preguntándole: ¿lo dijiste porque es tu amigo o porque lo ves como algo más? Subaru se asustó al escucharlo, pero la seriedad en el rostro de Kaoruko le hizo entender que había algo dentro de ella que ella misma no comprendía, y es que no la veía con esa expresión desde hacía mucho tiempo, y eso la hizo reflexionar. Quizá realmente no logra identificar lo que está dentro de su corazón. Rintaro, Usami o Hayato son sus amigos, y sabe que son importantes, pero Saku, quien debería de estar en la misma categoría, hay algo distinto en él, un sentimiento débil y confuso, pero diferente. ¿Podría ser similar al afecto que Kaoruko y Rintaro comparten? Ese pensamiento realmente la frustra. Subaru se levanta de golpe, pero luego volvió a taparse con las cobijas. Para ella, el amor y el romance siempre habían parecido algo ajeno, como de otro mundo. Y es que escuchar a sus amigas hablar del tema le era ajeno, pero la hacía feliz porque se veían muy tiernas. Aunque nunca creyó poder experimentar algo como eso. Para ella, los hombres eran la personificación del miedo y el rechazo, y pensaba que enamorarse era un cuento de hadas imposible. Entonces se preguntó qué diferencia había entre querer a alguien como amigo o querer a alguien con un sentimiento más profundo. Mientras tanto, Kaoruko conversó con Madoka preocupada por la situación. Madoka se disculpó por haberla llamado de improviso antes de dormir, pero Kaoruko le dijo que no había ningún problema, ya que incluso tuvo tiempo de bañarse y estudiar un poco, como suele hacer todas las noches. Madoka entonces le preguntó si creía que era posible que Subaru estuviera despierta dando vueltas una y otra vez en la cama, algo que ambas coincidían era muy probable. Kaoruko admitió entonces que se sentía culpable por hacer que Subaru cargara con todas estas dudas justamente cuando debía de concentrarse en los estudios, pero pensó que era mejor decírselo antes de que fuera demasiado tarde. Madoka recuerda entonces cómo Kaoruko reaccionó cuando supo que Subaru había salido sola con Saku. No fue la misma reacción que ahora, entonces le pregunta qué es lo que cambió. Kaoruko explica que el hecho de que Saku pudiera tener sentimientos por Subaru lo cambia todo, ya que cuando supo que habían salido los dos solos simplemente se alegró porque significaba que Subaru confiaba lo suficiente en él, y agradeció el que todos pudieran haber provocado ese cambio, pero cuando escuchó que le dijo que se sentía segura a su lado, entendió que era algo más profundo. Madoka asiente, ya que para Subaru no suele haber diferencia entre pasar tiempo con amigas o con amigos. Cuando se apega a alguien lo hace de forma sincera,
Sin embargo, con Saku parece haber algo especial. Kaoruko entonces continuó explicando que a pesar de que estaban cansadas en el regreso a casa, Subaru siempre estaba muy feliz. Solo con mirarla podía saber que estaba viviendo el mejor momento de su vida, y esa expresión era gracias a Rintaro, Saku y los demás, pero especialmente por Saku y su habilidad de guardarse el dolor para él. Y es que si Subaru no se daba cuenta de lo que siente a tiempo, podría terminar lastimándolo sin querer, siendo alguien que realmente le importa, y cuando descubra la verdad acerca de lo que sucedió, podría llegar a odiarse a sí misma por lo que hizo. Madoka se queda sin palabras, y Kaoruko entonces piensa con amargura que ojalá Subaru la perdone por hacerle cargar este peso, pero no puede quedarse de brazos cruzados viendo la situación como está, debido a que no quiere verla sufrida otra vez hundida en la culpa, y esto es porque realmente la quiere demasiado, y este es el momento para apoyarla. Terminando de esta manera el resumen, y ¿qué les puedo decir, chicos? Estoy totalmente devastada. Fue una manera terrible de terminar el resumen, yo lo sé, pero por favor, qué pedazo de historia de amor tan trágico y hermoso y bonito nos acaban de brindar. Aunque claramente tampoco es tan trágico, es difícil la situación porque yo entiendo lo que está pasando Saku. El hecho de que él sienta que Subaru lo ve como un amigo y que por eso no quiere derrumbar la felicidad que ella tuvo en todos y de la cual está disfrutando ahora, me parece precioso porque evidentemente, aunque Subaru es muy amable y una excelente persona, Saku también lo es y él no logra reconocerlo en sí mismo. Él se está tragando todo lo que siente por verla feliz, por hacer que ese mundo en donde se siente segura no desaparezca. Y eso de verdad que me llega al corazón. Pero más me encanta el hecho de que todos se hayan dado cuenta e incluso Rintaro ya lo andaba sospechando desde antes, porque evidentemente la química entre ellos es interesante. Son personas que son bastante similares y logran entenderse. Lamentablemente ambos guardan sentimientos y no logran expresarse como quieren. De hecho lo vimos con Subaru. La primera vez que habló con Saku con respecto a si iría a la Universidad T, no pudo decirle que había algo más allá que simple preocupación por el futuro de Saku, debido a que sí, hay un deseo levemente egoísta dentro de ella que le hace no querer separarse de él. Y esto me gusta porque evidentemente Subaru tiene una razón muy fuerte por no lograr entender sus emociones. Después de todo es la primera vez que se relaciona con hombres en sí y no logra captar la diferencia entre un sentimiento y otro, aunque sí sabe que lo que siente por Saku es distinto. Es por eso que amé a Kaoruko en este episodio con respecto a la situación de Saku y Subaru. Por Dios, qué manera de hacer avanzar rápido la historia, debido a que si no le hubiera dicho nada, esta ni por enterada de que le había dicho algo demasiado personal a Saku. Y es que sí, la verdad lo que le dijo fue para matar a cualquiera. Pero bien, por otra parte también tengo que hablar con respecto a la situación de Kaoruko y Rintaro. Por Dios, qué momentazo el del principio, en donde Kaoruko se sincera con él con respecto a la carrera que quiere elegir. Me pareció sumamente hermoso que con él encuentre la confianza de decir lo que realmente quiere hacer de su vida. Y es que justamente eso, ella sabía que tenía las posibilidades de lograrlo, y que en realidad a pesar de tener miedo, era algo a lo que tenía que enfrentarse, pero no pudo hacerlo hasta decirlo en voz alta y sentirse acompañada gracias a Rintaro. Fue algo que de verdad me pareció hermoso, pero bueno, no sigo más, porque si no aquí yo me extiendo media hora hablándoles. De cualquier forma, espero que les haya gustado mucho este video, recuerden darle like y suscribirse si no lo están, además de compartirlo con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de él. Pero antes de despedirme, muchísimas gracias a todos los miembros del canal por darme tanto apoyo, y muchas gracias a MiDFF, Israel Hernández, Luis Ángel, Sebastián Agüero, Nari, Armando Cervantes, Wilfrido Brenes, Giovanna Zurita, Luciana Languasco, Matías Zarza, José Arce y Top 11. Además, muchísimas gracias a los miembros románticos: Kevin Mariciolo, Wilson Tolava, San Miao, Daro, Alexis Díaz, Aster 089, Daniel Bermúdez, Leonel López, Gabriel González, Diego Alemán, Juan Pablo, César 35 y Gato 52. Y ahora sí, sin nada más por añadir, bye bye.